Bien, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bien, vamos a ir admitiendo acá a las compañeras y compañeros. Bueno, quería decirles que para mañana va a estar ya resuelto el tema de las correcciones de los parciales, así que ya mañana seguramente se van a notificar y preguntarles cómo les fue, qué les pareció el parcial, si encontraron dificultades, qué tipo de dificultades, en fin, antes de comenzar la clase, hablar un poquito sobre eso. Yo creo, profe, que estuvo bien, estuvo accesible, Ajá, está que no bien. fue difícil, digamos. Pero sí había que leer, digamos, Habi- como había que Ajá, tener idea de todos los textos, digamos. ujú. Sí, en general en los parciales se da, digamos, mayor incumbencia en las preguntas a las que tienen que ver con la parte práctica, pero de alguna manera también se intenta integrar. Entonces, si bien hay una mayoría de preguntas sobre los textos que se trabajaron en prácticas, siempre hay una vinculación con lo que se ha venido desarrollando en teórica, ¿sí? Así que, bueno, va hacia eso, hacia esa integración, y había como también una combinación de distintas formas, ¿no? Formas más libres, como la de redactar ese texto, algunas más centradas y referenciadas a la bibliografía, como las de, bueno, como las del Tratado de Versalles, ¿sí? La integración del modelo agroexportador entre la primera etapa y la segunda etapa, no sé si pudieron ver que iba en ese sentido. En relación a la resolución del parcial, ¿cómo han visto ustedes el proceso, digamos? Es decir, la estructura de las clases, cómo hemos ido trabajando en las clases teóricas, en las clases prácticas, si eso les favorece, en qué sentido les favorece o no, el momento en que van a llegar al parcial. Eso también me gustaría que comenten un poquito, si es que tienen alguna idea de eso. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten ustedes que han llegado preparados desde el punto de vista de las clases, ¿sí?, al desarrollo del parcial? En mi caso, profe, a mí me ayudan mucho las clases porque hay veces que leo los textos y no los entiendo, Ujú. o por ahí los interpreto mal y después a la hora de escucharlas a ustedes me quedan mucho más claras las cosas. Y la Bien, profe de práctica también nos corrige muchas veces, tenemos errores de interpretación y ella nos corrige y eso nos sirve después para rendir. perfecto. Bueno, Sí, profe, ah, yo creo que las clases teóricas sirven como una gran guía, digamos, para ubicarnos ujú. Salvo la en... última, la que yo estuve medio Claro. averiada, pero bueno. Pero sí, las guías teóricas, me refiero a los PowerPoints, eso también está muy Ajá, bueno para ubicarnos, digo, como para centrarnos en determinados temas. bien. Eso está muy bueno. Y las guías de práctica, los trabajos prácticos también están muy buenos, porque es como que uno puede ir filtrando información, digamos. Bueno, lo que queda, digamos, de la segunda parte, son 2 unidades en realidad para evaluar, que son las 2 sobre el siglo XX a nivel internacional y después sobre la Argentina, y en realidad son muchas más atractivas que las anteriores. En general suelen engancharse más, ¿no?, por el tipo de temáticas que se trabajan, que son más contemporáneas, más reconocibles por ustedes. Así que bueno, supongo que los va a entretener más y los va a enganchar más en la segunda parte. Así que bueno, seguiremos con esa tónica. Y bueno, y hoy en especial quería presentarles a nuestra joven profesora que se integra a la cátedra. Yo no sé si ustedes recuerdan, le había comentado a comienzos del dictado que en realidad en la estructura de la cátedra integramos 3 docentes, es decir, tenemos 3 cargos. El asociado, digamos, que es quien está a cargo de la cátedra, que está a mi cargo, un profesor, la profesora Gutiérrez en este caso, jefe de trabajos prácticos,
y teníamos un auxiliar docente de primera, que bueno, la profesora que venía desempeñándose en esa tarea, bueno, ha dejado de hacerlo a comienzos de este año, por motivos X, y bueno, habíamos iniciado el proceso de reemplazo de ese cargo, con todas las demoras que tuvo el caso, por la pandemia, porque se retrasan las cosas, y recién hoy nos puede acompañar quien ustedes están viendo en imagen, esta joven profesora y licenciada en Historia, que está también haciendo su doctorado en Historia, es becaria del CONICET, tiene una experiencia docente bastante amplia y está formándose muy fuerte y sostenidamente en su posgrado, digamos, a través de esa beca. Así que bueno, Ligia, te dejo la palabra para que converses un ratito lo que tengas que decirle a los chicos y después continuamos. ¿Sí? Gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. Y bueno, nada, primero, gracias por la presentación y luego, bueno, estar a la disposición de los estudiantes en la medida en que podamos responder a sus consultas. Si bien voy a estar enfocada con los chicos de Economía Política, sepan que, bueno, tanto Mirta, Cecilia y yo estoy a disposición también para poder despejar las dudas del resto de los chicos. Voy a participar en la medida de las posibilidades en las clases prácticas también. Y bueno, nada, encantada de estar en la cátedra y gracias por tus palabras, Ceci. Bueno, bienvenida Ligia. La verdad que nosotros estamos muy contentas con la incorporación de la profe Gutiérrez. Se van a confundir los chicos ahora con las dos licenciadas Gutiérrez. Pero bueno, Ligia básicamente va a trabajar en la comisión de los días lunes, digamos específicamente con la comisión de los días lunes que desarrollan los alumnos de la licenciatura en Economía, para la parte esta especial que tienen las chicas, porque son todas mujeres de esa carrera, del Seminario de Historia Regional, pero bueno, como ella les acaba de decir también, en la medida de sus posibilidades se va a ir integrando también a las clases teóricas y a las clases prácticas del eje común, ¿no? De todas las carreras de los días jueves. Así que muchísimas gracias, Ligia, por bueno, participar hoy e incorporarte ya a la cátedra, ¿sí? Así que bueno, entonces, hechas estas presentaciones, he hecho el balance así en general, si no tienen nada más para decir del parcial. A mí me faltan unos poquitos, la profe Mirta Gutiérrez ya estaba más avanzada que yo, en realidad ella me viene ganando, soy yo la más retrasada, pero los termino hoy, por eso es que mañana ya van a estar a disposición. Y hasta ahora va bien, digamos, no he notado, digamos, así una cosa de los que voy corrigiendo extremadamente bien desarrollado, digamos, pero en general aprobado, todos los que vengo viendo. Así que, bueno, quédense tranquilos y tranquilas. Nosotros en la evaluación que hacemos con la profesora Gutiérrez, hasta acá, también hemos notado un grupo que es pujante, eso se nota, aunque ustedes no lo crean, se nota en la clase teórica, a pesar de que están así con esos nombrecitos, pero a veces cuando uno hace alguna pregunta se nota que están siguiendo la clase, que hay una atención. Y bueno, y en la clase práctica, que la profesora Mirta tiene más interacción con ustedes, también ha podido notar, digamos, bueno, que hay acompañamiento en la lectura, que hay predisposición de parte de ustedes, o sea que venimos notando eso, así que esperemos que sigamos así y terminemos el dictado, que ya nos queda poquito, prácticamente un mes, sea exitoso para todos, ¿sí? Así que bueno, ya está en pantalla, ¿no es cierto?, la presentación. Yo voy a salir de la imagen para evitar esas interferencias que ya habíamos visto las clases pasadas. Igual me interrumpen cualquier cosa, ¿no? Si en algún momento me voy, porque yo estoy siguiendo el PowerPoint, si en algún momento me voy, me llaman, me dicen, va, o yo voy a ir, no, en realidad voy a ir viendo como 15 minutos hablando, Ligia, y estaba desconectada, que como estaba siguiendo el Power no me había dado cuenta. Pero bueno,
vamos entonces a la presentación del tema de hoy. En realidad, nosotros ya habíamos empezado en una clase anterior a la fecha del parcial a desarrollar la unidad número 5, que es temario, de esta segunda parte, que trata sobre los ciclos económicos del sistema capitalista a nivel internacional, es decir, en el concierto internacional que ocurre con el sistema capitalista y en el siglo XX. Y cuando trabajamos el capitalismo en el siglo XX, necesariamente tenemos que pensar en la propuesta alternativa al sistema capitalista, porque mucho de lo que sucede en ese mundo del capitalismo es respuesta a lo que se da como confrontación, ¿no? ¿A qué me estaré refiriendo con eso? ¿Qué les parece cuando digo que es necesario ver lo no capitalista también? ¿Qué les parece? Profe, ¿sería el comunismo el bloque comunista? Sí, ¿El Fernando, bloque soviético? exactamente. Muchas gracias. Ese sería, porque ustedes ya han visto, ¿no es cierto?, que a partir del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, bueno, surge como un sistema alternativo, ¿no?, que es el sistema socialista, con esa primera experiencia en esa construcción de este Estado que comienza a llamarse Unión Soviética, en la ex Rusia, ¿no? Y entonces no se puede dirimir, digamos, el funcionamiento del capitalismo sin considerar en el siglo XX a lo que debe enfrentarse, que es precisamente al sistema socialista, ¿sí? Entonces, enfocado en esta temática, lo que nosotros hemos trabajado la clase pasada, con alguna interrupción de mi parte, fue esa gran crisis que azotó al capitalismo en el siglo XX, que se conoce como crisis de 1929, y habíamos alcanzado a ver, bueno, por qué se desarrolla esa crisis, la habíamos vinculado con la expansión de los Estados Unidos en la década de 1920, y todo el modelo de crecimiento que había propuesto este país cuando comienza, digamos, a liderar en el mundo una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Un modelo de crecimiento que es altamente productivista, basado en el Fordismo, en el Taylorismo, bueno, con fuertes cifras de crecimiento económico, pero que está proponiendo una integración mundial mucho más desequilibrada de la que había propuesto Gran Bretaña en los momentos en que ese país había liderado el mundo, porque, bueno, Estados Unidos era un país bastante autárquico en el sentido de que había logrado un crecimiento no solo en las estructuras industriales, sino también un gran desarrollo agropecuario, de manera que era un país que prácticamente no necesitaba nada del mundo, y eso de alguna manera se hace sentir en ese crecimiento de la década del 20 y en esas contradicciones que empieza a tener su propio sistema, ¿no?, que se manifiestan en esa alta crisis de sobreproducción, que es la causal, desde el punto de vista de la economía real, de lo que sucede en el 29, y a su vez había permitido por el rol financiero mundial que también empieza a ocupar los Estados Unidos una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Habíamos visto también que ahí se logra como una autonomía de lo que sería el mercado financiero o el mundo financiero, que se desprende en sus mecanismos, en sus funcionamientos, con una serie de burbujas especulativas, se desprende de lo que pasa en la economía real y comienza a tener, digamos, un incremento del valor de las acciones sin que eso se correspondiera con bueno, los términos reales de la riqueza y la producción de las empresas, ¿no? Bueno, eso por supuesto es muy difícil sostener en el tiempo y es lo que termina desembocando en esa crisis financiera especulativa de octubre de 1929, ¿no?, donde se desploma la bolsa de Wall Street. Y también hemos visto que ese modelo de crecimiento tenía una debilidad muy propia, que era el hecho de, además de esta diferenciación entre el crecimiento de Estados Unidos con el resto del mundo, porque el resto del mundo
está sumergido en una serie de problemas, principalmente los países europeos. A nivel interno también es un modelo que genera fuertes desigualdades por la gran concentración económica. Bueno, todo eso explota en la crisis del 29 y habíamos llegado a explicarla la crisis y nos quedaba pendiente entonces analizar las respuestas, ¿sí? Entonces vamos a avanzar en ese sentido en la clase de hoy, pero también proponiendo el desarrollo de lo que es una buena parte de la segunda, del punto 5.2, que es el concierto mundial una vez que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que llamamos la segunda posguerra, ¿sí? Entonces, la temática de hoy tiene que ver con retomar esos puntos que habían quedado del punto 5.1 y avanzar sobre el punto 5.2, y mañana ustedes van a continuar con el punto 5.2 también en la clase teórica, ¿sí? Bueno, lo que vamos entonces a avanzar en la filmina con esta primera mirada sobre, desde el punto de vista, digamos, de ese golpetazo que significó la crisis del 29, cómo interpeló a la política, cómo interpeló a la teoría económica, bueno, para generar respuestas y salidas, ¿no?, a la crisis. Entonces ahí nosotros tenemos y vamos a tomar dos cuestiones principales como respuestas, una que tiene que ver con los fundamentos de la teoría económica, que realmente termina siendo modificada, es decir, hay como una revolución en el pensamiento económico a partir de esas consecuencias, y eso se manifiesta en el pensamiento de este personaje que está acá, John Keynes, ¿no es cierto?, y toda la línea del keynesianismo, que va a dar sustento al funcionamiento digamos, de un nuevo modelo de Estado capitalista, que es lo que se conoce como Estado de bienestar, y que va a ser trascendental, de gran importancia, durante toda el desarrollo de la segunda posguerra hasta 1970 aproximadamente. El mundo capitalista va a funcionar con los lineamientos keynesianos, por eso nos vamos a detener en ese punto primero, en entender un poquito lo que propuso John Keynes, y después, también como una respuesta, vamos a analizar o repasar en líneas generales cuáles fueron las medidas que se adoptaron en Estados Unidos y que se conocen como el New Deal, el nuevo contrato, digamos, que también significó una fuerte innovación en materia de políticas económicas, ¿no? Entonces, en relación a la primera cuestión, que es analizar el pensamiento de Keynes, hasta ese momento, digamos, lo que predominaba en la teoría económica es lo que se conoce como la escuela neoclásica, la escuela marginalista, que tiene como referentes principales a autores como Alfred Marshall, William Gibbons y Karl Mengel, ¿sí? Teoría que tiene como dos principios básicos y que fueron los dos principios que la crisis del 29 puso en entredicho. Una de esas postulaciones básicas de la teoría neoclásica es la preponderancia de los mercados, es decir, la idea de que existe un mecanismo de autorregulación de los mercados que es conducente siempre al crecimiento económico, al bienestar de la población, a una justa distribución del ingreso. Ese mecanismo, ¿no?, de autorregulación, según estas teorías neoclásicas, se logra por el libre juego de la oferta y de la demanda, es decir, de los agentes que componen ese mercado, que interactúan o intervienen con una racionalidad basada en la lógica del beneficio propio, y que es lo que hace que las cosas se acomoden por propia naturaleza, ¿no? Es decir, por esa racionalidad a la que están sujetos tanto los que producen, es decir, la oferta, como los que demandan, los que consumen, es lo que genera esa confluencia en un equilibrio del funcionamiento del mercado.
Esa idea o ese postulado principal de los neoclásicos también se sustenta en una ley, una ley que prácticamente desconoce o desconocía hasta ese momento las posibilidades de crisis en las economías de mercado y simplemente hablaban de algunos desajustes posibles. Esa ley se conoce como la ley de Say por el autor que la fundamentó, que dice que toda oferta genera su propia demanda. Bueno, justamente lo que puso en el tapete la crisis de 1929 es que la amplia oferta no era absorbida por la suficiente demanda y también, digamos, que llegó un momento en que explotó por los aires el mercado, que no podía autorregularse, ¿no es cierto?, en los precios con una confluencia racional entre oferentes y demandantes. Es en ese contexto, entonces, en que surge la teoría keynesiana, con la publicación, bueno, hubo varias publicaciones de Keynes, pero la que le da sustento al keynesianismo es este libro que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que se publica en el año 1936, y en donde una de las ideas primogenias de Keynes, que introduce en la teoría económica, es lo que se conoce como la demanda efectiva. Es decir, de la demanda efectiva va a depender el nivel de ocupación de una sociedad y de una economía. A su vez, lo que postula Keynes es que esa demanda efectiva en realidad depende directamente del nivel del consumo que puede tener o sustentar la población y de la inversión de las empresas. Lo que plantea el pensamiento keynesiano es que ante aumento del consumo y aumento de inversión, se puede reactivar una demanda efectiva, por lo tanto el aumento de la demanda efectiva reactiva la actividad económica y eso favorece al aumento de la demanda de empleo, ¿no? Entonces, esta formulita que define en líneas generales y muy sencillamente la teoría keynesiana, es la que se viene a proponer como fundamento de salida a la crisis, es decir, bueno, a ver, pensemos cómo podemos solucionar el problema de la crisis en función de que uno de los aspectos más destacables o más visibles de lo que había quedado de esa crisis era el quiebre de las empresas, el decrecimiento económico y un fuerte desempleo, ¿no? Entonces, a partir de mirar esas variables que se hacía necesario surgir o recetar alguna fórmula para superar la crisis, y ahí es donde se introducen estas ideas de incentivar el consumo y de ver los patrones de aumento de la inversión de las empresas. En relación al consumo, lo que va a postular Keynes es que hay una relación de causalidad entre consumo e ingreso de los agentes. Es decir, que un elemento clave para que se desagregue el consumo y que comience a reactivarse es inyectar una mejora salarial en los sectores consumidores, ¿sí? Y en cuanto a la cuestión de la inversión, ahí Keynes introduce también un concepto que es el de eficiencia marginal del capital, porque lo que señala es que en realidad los empresarios invierten según las expectativas a futuro que la propia coyuntura les va generando, es decir, cuando hay mayor confianza, cuando ven que esas inversiones se van a potenciar en un futuro cercano, hay mayor inversión, pero que sin embargo no siempre sucede esa mirada positiva sobre las expectativas y que entonces, por lo tanto, cuando un empresario ha logrado cierta capacidad de ahorro, no siempre se decide por la inversión, ¿no? Y el otro determinante para ver si los empresarios apuestan a la inversión y a la reactivación de la actividad económica es cómo funcionan las tasas de interés, porque a mayor tasas de interés, en realidad,
y esto es lo que se había notado también en el funcionamiento previo de la economía norteamericana a la crisis del 29, es decir, ante una mayor rentabilidad en el mercado financiero, los empresarios destinan parte de sus capitales a ese mercado y por lo tanto lo limitan desde el punto de vista de la inversión productiva. Entonces, teniendo esas consideraciones sobre cómo es el comportamiento empresarial, ¿qué solución es la que propone Keynes? ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, si estamos pensando en que para reactivar la economía hay que aumentar el consumo y por lo tanto inyectar o devolverle capacidad de compra a los agentes, a los actores demandantes en el mercado, y por otro lado es necesario invertir, pero no tener seguridad de que los empresarios o el sector privado lo hagan siempre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué se propone como solución ahí, en esos términos? Estas son las bases de lo que se analiza del funcionamiento económico. Es decir, ya no hay regulación autonómica del mercado, ajuste de equilibrios entre la oferta y la demanda. Eso se vio, evidenció en la experiencia histórica con la crisis del 29. Entonces, ahora estaba claro que para salir de la crisis había que reactivar el consumo y aumentar la inversión. Y ahí, digamos, es donde entra a jugar en el escenario un actor clave del pensamiento keynesiano, que es el Estado. El Estado, digamos, como sector público que en épocas de crisis debe incentivar esa demanda efectiva. ¿Cómo debe incentivarla? Por un lado, aumentando el gasto público a través de, sobre todo a partir de, digamos, un plan de obras públicas y donde no haya una preocupación a corto plazo de los equilibrios fiscales. Por otro lado, incentivando el crédito blando, pero un crédito que se oriente a la inversión y al consumo. También se está proponiendo sistemas impositivos progresivos, es decir, que de alguna manera desgraven a lo que pueden ser las variables de consumo y por el contrario graven la riqueza o las ganancias. Y todo ese paquete, digamos, de medidas que podía tener en sus manos el Estado como instrumento de política económica, en realidad en donde debía repercutir era en lo que sería, digamos, una mejor distribución del ingreso, es decir, la base del sistema keynesiano es la mejora en la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, en definitiva, y según lo que tenemos en la filmina, los instrumentos más salientes de la propuesta keynesiana tienen que ver con esto, el déficit presupuestario, porque en caso de sucederse estas crisis recesivas, el Estado debía aumentar los gastos más allá de sus ingresos, justamente para alentar esa demanda efectiva. Y esos gastos tenían que orientarse, ¿no es cierto?, al subsidio a industrias que puedan generar el empleo. Por eso también una derivación muy importante del pensamiento y luego de la aplicación keynesiana es el surgimiento de la idea de un Estado empresario, es decir, un Estado que es propietario de empresas que están generando empleo, o si no, en las cosas más comunes y habituales, que es la obra pública con infraestructura o vivienda popular. Esto que les decía recién, los impuestos progresivos, es decir, evitar gravar el consumo y acentuar el margen de gravación fiscal sobre las ganancias rentísticas que no generan empleo fundamentalmente. Bueno, establecer una planificación a corto y a largo plazo, ¿no?, para socializar la inversión privada, incrementar los controles del Estado. También aquí, digamos, aparece como un elemento sobresaliente el reconocimiento de la acción sindical, con la idea de que los sindicatos pueden cumplir un rol importante en la activación de la demanda efectiva para evitar las situaciones de subconsumo, como las que se habían dado durante la crisis del 29,
Y esto que también es fundamental, que es la manipulación de las tasas de interés, porque, bueno, se procura que, digamos que manejarlas en función de incentivar la inversión, de disminuir la especulación financiera, ¿no? Y bueno, generar, digamos, que no vuelva a ocurrir lo de la crisis del 29. Está claro, entonces, cuáles son los lineamientos fundamentales del pensamiento keynesiano. Vuelvo a repetirles que comprenderlo es clave porque básicamente va a ser el modelo de aplicación de todo el mundo occidental capitalista, ¿no? A partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, toda la orbe capitalista en el mundo, de una u otra manera, van a instrumentar políticas de corte keynesiano, ¿no? Y en un corto plazo, podemos decir que esas políticas fueron altamente eficaces, ¿no? Porque una de las etapas económicas a nivel mundial de mayor crecimiento fue precisamente esa etapa que va entre los años de 1950 a 1970. Pero como veremos a partir de la próxima clase, bueno, el modelo keynesiano tenía ahí en la germen un problema que todavía no aparece acá, pero que se potencia luego en la etapa subsiguiente a partir de 1970. ¿Y cuál habrá sido ese problema? ¿Qué les parece? Es decir, el problema que genera este modelo, porque vuelvo a decir, en el corto plazo fue muy exitoso, es decir, generó empleo, crecimiento económico, elevó el nivel de vida de la mayoría de los países en el mundo, ¿sí? Pero bueno, ahí tenía germinando una situación problemática que todavía no aparece acá, pero que después eclosiona más tarde. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál habrá sido? Profe, ¿no Sí, es la Fernando. estanflación? Bueno, la estanflación es el término con propiedad, digamos, de cómo se dio ahí. Perfecto, Fernando, pero en realidad el problema es la inflación, digamos. Y si ustedes hacen un análisis de lo que nos sucede hoy en día, bueno, siempre estamos todavía no hemos superado esta dicotomía, ¿no? Entre modelos más neoliberales que busquen esos equilibrios fiscales para evitar los procesos inflacionarios y modelos más de tinte keynesianos, que bueno, justamente con la idea de expandir el consumo, de incrementar el empleo y la actividad económica, no hay demasiado control en las cuentas públicas y, por supuesto, se desata la inflación. Todavía no se ha generado una propuesta alternativa que supere estas dos cuestiones en la que nos seguimos dirimiendo hoy en día, ¿no? O sea, es básicamente lo que impera en el día de hoy. Pero bueno, esto es entonces desde el punto de vista de cómo evoluciona la teoría económica a raíz del sacudón de la crisis del 29. Yendo a una práctica política concreta que está bastante ligada, ¿no?, al pensamiento keynesiano, aunque no hay una causal muy directa entre lo que se instrumenta en los Estados Unidos y esta teoría de Keynes, porque es casi paralela, que se va dando en el mismo momento. Bueno, Estados Unidos implementa fuertes innovaciones en su política económica con un paquete de medidas que se conocen como New Deal, es decir, un nuevo contrato, a eso se refiere, y por supuesto que está asociado a una crisis política muy fuerte, porque, bueno, la envergadura de los efectos de la crisis del 29 se llevó consigo todo el gobierno republicano de turno que había en ese momento, y de esa manera, ¿no es cierto?, a partir del año 1933, cuando se vuelve a las urnas, bueno, accede al poder el Partido Demócrata de la mano del presidente Franklin Roosevelt, que fue de alguna manera el promotor de estas políticas conocidas como el New Deal. Bueno, en general, digamos que hay tres ejes principales en los que se ordena la política del New Deal. Uno es
está basado en lo que es la reorganización y el relanzamiento de los sectores más importantes de la actividad económica que habían sido sacudidos por la crisis, a través de la creación de una serie de instituciones públicas, cada una orientada a fortalecer esas ramas de la actividad económica. Es decir, hay un intervencionismo directo de control, de obras de inversión, de aportación justamente de capital público en el sector industrial, con un conjunto de leyes y de instituciones que se nuclean en el National Industry Recovery, que es una legislación que nace en el 33. Algo parecido sucede en el sector agrario, con también un sistema de ajuste del sistema agropecuario. Hay una fuerte política de expansión de la inversión y de la infraestructura pública, sobre todo en el campo de la creación de energía eléctrica, con un proyecto bastante particular que es el de Tennessee Valley Authority, que es en realidad sobre una región en los Estados Unidos genera un complejo, una infraestructura de abastecimiento eléctrico que a su vez genera, previo a que se ponga en funcionamiento, toda la construcción de esa infraestructura, y posterior a eso, por el propio desarrollo energético, bueno, la extensión de la actividad industrial, la extensión de la actividad agrícola en la región, y también, digamos, en el sector transporte, en donde van a intervenir muy fuertemente con incentivos a partir de la inversión pública. Entonces, por un lado tenemos ese paquete de medidas, ese es un eje de las políticas económicas del New Deal. Luego, por supuesto, Estados Unidos necesitaba reactivar su economía, sobre todo de la mano de reactivar también su capacidad de venta en el mercado internacional. Por eso la política estuvo orientada a aumentar las exportaciones y para eso abandonó el patrón oro, generó un proceso de devaluación progresivo del dólar y llevó a cabo una serie de acuerdos comerciales justamente para incentivar el nivel de exportación en un mundo que fue bastante difícil porque en la primera posguerra y después de la crisis del 29 como que casi todos los países, digamos, se encierran sobre sí mismos, sobre sus fronteras y se vuelven altamente proteccionistas, ¿no? Y el otro puntapié o eje principal del New Deal tiene que ver con la política social que se implementa en los Estados Unidos, una política social inédita realmente, que prohíbe el trabajo infantil, reduce la jornada laboral, establece los salarios mínimos, genera un programa de obras públicas, genera, digamos, una serie de legislación, instituciones que están en función de asegurar la seguridad social de los trabajadores. Y hay como dos etapas de implementación de estas políticas. Un primer momento, desde 1933 hasta 1935, donde de lo que se trató es de sacudir el fuego de la crisis, es decir, atacar directamente todo lo que había generado la crisis de manera directa, ¿no? Era como, como una especie de bomberos ir apagando esos incendios en forma particular. Y bueno, uno de esos problemas era la crisis bancaria que había sucedido después de ese crack de octubre del 29, y entonces el Estado ahí aparece sosteniendo a los bancos, otorgándole una serie de créditos, también generando una reserva de depósito federal como garantía general para incentivar los depósitos de los particulares, y en definitiva en ese sector lo que se intentó es generar un arco de confiabilidad y de estabilidad en el sistema bancario. Después, bueno, la otra cuestión prioritaria que tenía que atender era las fuertes tasas de desempleo, de desocupación, y ahí se apuntó con dos políticas fundamentales. Una fueron los subsidios a un primer tramo, era subsidiar a esta gente sin trabajo, pero a la vez, digamos, de los subsidios se fue implementando todo un paquete de obras públicas, de manera que al subsidio, por un corto plazo, sucediera la generación de puestos de trabajo. Por supuesto que todas estas medidas significaron
fuertes desembolsos de la esfera pública y con incrementos muy fuertes del déficit fiscal en los Estados Unidos. Y luego la segunda etapa, que se ubica entre 1936 y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1941, es cuando se producen los mayores cambios en materia de política social, con la implementación también de impuestos progresivos, lo que les decía recién, se estructura un sistema de seguridad social con subsidios al desempleo, jubilación, creación de bolsas de trabajo, ¿sí? Y también lo que les había señalado, que tiene que ver con planes de obra públicas permanentes para mantener siempre activa la cuestión laboral, ¿sí? Bueno, si tuviéramos que pensar en, digamos, un balance de esta política del New Deal, lo que se puede señalar como aspecto general es que hubo signos positivos en varios sentidos, porque aumentó el Producto Bruto Nacional, permitió también el aumento del Producto Bruto per cápita y también aumentó el empleo, ¿no? Si ustedes observan los tramos de desarrollo del New Deal, dijimos, desde 1933, fíjense ustedes en este gráfico que les está marcando la evolución del PBI, en Estados Unidos, ubiquen ese pico de crecimiento importante, ¿no? Que rondaba los 600 miles de millones de dólares, pero como a partir de la implementación de esas políticas del 33 y hasta el año 41 que se desarrolla la Primera Guerra Mundial, bueno, hay una franca recuperación en líneas generales, ¿no? Pero lo que no se logra es superar ampliamente los niveles de crecimiento que había tenido este país antes de la crisis del 29. Es decir, se logra estabilizar de alguna manera, pero no vuelve a ser, por lo menos en el transcurso de la implementación de las políticas del New Deal, a las tasas y ritmos de lo que creció Norteamérica en la década de 1920. Recién, después de del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, es que nuevamente va a haber un crecimiento sostenido de la economía norteamericana. Bueno, esto entonces en cuanto a lo que hay como respuestas generales y principales a la crisis de 1929, crisis que, digamos, tiene estos puntos de reactivación, implementación de este tipo de políticas, pero que en definitiva terminó de resolverse básicamente con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, para que repasemos un poquito su temporalidad y un poco cómo se dio esta guerra. Los años activos de la guerra fueron desde el año 1939 a 1945. Se enfrentaron nuevamente dos bloques, como en la Primera Guerra, las potencias, los países del eje, liderados por la Alemania nazi, ¿no? De la mano de Hitler, nucleada también con Mussolini, Italia y Japón, y los aliados, que estuvo integrado en un primer momento por Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y posteriormente también ingresó como parte de esa alianza los Estados Unidos. Bueno, se habla de una guerra global porque más allá del teatro de las operaciones, la guerra por supuesto incidió a nivel mundial. Fue una guerra de movimientos en cuanto a las estrategias de los ejércitos y por supuesto fue una guerra que apuntó también a incidir en el enemigo desde el punto de vista económico, con bloqueos, sobre todo lo que se conoce como la guerra submarina, ¿no? Y liderada por los alemanes en los mares que
que prácticamente impedían el comercio en el Atlántico con la inseguridad que generaba transitar ese océano en los tiempos de la guerra. Y tiene dos fases muy marcadas, una fase de gran avance y de triunfo de las potencias nucleares en el eje, principalmente por las victorias que ofrece el ejército de Hitler, ¿sí? Con las victorias alemanas, con esos avances de sorpresa y de guerra relámpago, ¿no? Donde hay algunos hitos importantes, como la invasión a Polonia en el año 39, vayan imaginándose en el mapa, es decir, Hitler avanza sobre Polonia, ocupa Polonia en el 39, ocupa Dinamarca y Noruega en el 40, invade Holanda, Bélgica y Francia, y hay una parte de esos estados que queda bajo el dominio del nazismo. Bueno, hay, digamos, ahí algunos enfrentamientos donde, digamos, no logra, por supuesto, Hitler avanzar sobre el territorio de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña sufre varios reveses en los enfrentamientos que hubo entre el año 40 y 41, ¿sí? Y después fuera de Europa, como es también una guerra imperialista, por lo que se buscaba, o principalmente buscaban los alemanes, eran recuperar las partes de sus zonas imperiales que habían perdido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, es que vemos que se produce ese avance sobre Egipto, digamos también, bueno, Yugoslavia, y comienza la expansión en el año 41 y hasta el año 42 sobre el territorio de la Unión Soviética. A su vez, la guerra también tiene otro escenario que es Asia, aparte del escenario europeo y del norte de África, en donde otra potencia imperialista como Japón, de la cual vamos a hablar también dentro de un rato, bueno, invade China, y Japón como aliada a las potencias del eje, también con un sistema autoritario y dictatorial, y sobre todo con las agresiones que surge, a las que somete a las partes o a los territorios bajo dominio colonial norteamericano en el Océano Pacífico, allí en el Asia, como el conocido bombardeo y ataque a las bases militares de Estados Unidos en Pearl Harbor. Bueno, después de ese avance, ¿no es cierto?, de las potencias del eje, a partir de 1941 empiezan los reveses y las victorias de los aliados, sobre todo cuando el ejército ruso destroza al ejército alemán en el año 43 en la derrota de Stalingrado. Después hay como varias movilizaciones marítimas con el desembarco en África y en Italia, el conocido desembarco en Normandía, los rusos que llegan a Polonia en el 44 y en el 45 entran directamente ya a la propia ciudad de Berlín, mientras en el frente asiático entre el año 42 y en el año 45 Estados Unidos empieza a reconquistar los territorios y bueno, y finaliza en ese frente con la lamentable y desastrosa decisión de arrojar sobre algunos puntos de Japón las bombas atómicas que pusieron fin a esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es el panorama entonces en el que se desenvuelve la guerra, por supuesto una guerra que se cuenta entre las más importantes en cuanto a las víctimas militares, a las víctimas civiles. No nos olvidemos que dentro de las víctimas civiles se cuentan todas las que fueron víctimas del Holocausto, justamente por la política racial y contra la nación judía que emprende el nazismo, ¿no es cierto?, con los campos de concentración y el exterminio de un grupo muy importante de la población judía, pero también de comunistas, homosexuales, es decir, todos a los que considera inferiores el racismo, o consideraba inferiores el racismo de Hitler, de manera que en ese sentido de las pérdidas humanas fue altamente impactante, a lo que por supuesto, imagínense ustedes con tantos años de guerra,
bueno, el deterioro económico, productivo, etcétera, también fue un reflejo muy fuerte de la guerra, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta de esta panorámica? No, profe, todo No, bien. profe, se va entendiendo. Bueno, No, ¿me profe. van oyendo bien? ¿No estoy hablando fuerte? ¿Se Sí, escucha todo bien, bien? profe. Bueno, perfecto. Perfecto, Cecilia. Bueno, vamos entonces a pasar ya a la instancia de la segunda posguerra, es decir, este mundo que emerge de ese, digamos, desastrosa experiencia que fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, donde hubo algunos aprendizajes buenos, diría, ya lo vamos a recalcar, pero que sin embargo los conflictos no desaparecieron, giraron hacia otros ejes, pero bueno, este mundo de la segunda posguerra que vamos a presentar entre esta temporalidad de los años de la finalización, entre 1943-45 hasta 1972. Se ponen fechas como siempre paradigmáticas, ¿no? Por algún acontecimiento en particular, y la finalización de lo que se llama la segunda posguerra tiene que ver con dos acontecimientos que los vamos a estudiar en detalle. Uno es la devaluación del dólar, lo que se llamó la crisis del dólar, y el otro es la crisis del petróleo del año 1973. Bueno, en estos años entonces de la segunda posguerra, lo que podemos señalar es que coexistieron tres escenarios diferentes, es decir, las dinámicas económicas y sociales, como también política, a lo que nos interesa a nosotros, digamos, que son las estructuras económicas, pueden tener una, digamos, una agrupación de tres espacios diferenciados y que se empezaron a denominar de esa manera, lo que se conoció como el primer mundo, ¿no? Hasta el día de hoy diría, que engloba el mundo capitalista central, desarrollado, que ustedes ven que abarca toda la órbita en América liderada por los Estados Unidos, por lo cual también interviene Canadá, la parte que está bajo el influjo de Gran Bretaña en Oceanía, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, y toda la Europa occidental, más Turquía, queda, digamos, bajo esa denominación de lo que se conoce como el primer mundo. Acá lo que hay que destacar es que este momento es el momento de la edad de oro, de un fuertísimo crecimiento económico en esta región del mundo, de la mano de lo que se llamó el estado de bienestar, que básicamente lo vamos a desarrollar, o lo vamos a desagregar un poco más, pero que básicamente consistió en la aplicación de las políticas keynesianas. Luego estaría el segundo mundo, que es el mundo comunista, del bloque socialista, todo lo que está en rojo, fíjense ustedes que va desde la Europa del Este hacia el Asia, ¿no? Y hay algunas porciones que no están marcadas en este mapa, pero que después vamos a mostrar uno más desagregado. Bueno, porque hay foquitos comunistas también en América, sobre todo en Cuba y en algunos lugares de África, ¿no? Pero básicamente ese es el dominio territorial que tiene el comunismo en esta segunda posguerra, y en donde lo básico, como líneas generales, es que se sustenta en un sistema económico que es el que se instrumenta en la etapa anterior con Stalin, de economía planificada, que se mantiene bastante, digamos, al margen de vinculaciones económicas, comerciales con el mundo capitalista, y donde hay importantes cuestiones que tienen que ver con un proceso de stalinismo, es decir, bueno, de crisis, de ese dominio de Stalin, y también de un surgimiento de un comunismo disidente, diríamos, como un nuevo modelo de comunismo. Y el tercer mundo, sobre el que no vamos a ahondar en la clase de hoy,
que bueno, es todo lo que está en verde, que fue el mundo colonial, que estuvo sometido al imperialismo desde la década de 1870, o de aquellos países que aún siendo independientes, como el caso de América Latina, desde lo político, tienen estructuras económicas dependientes de las potencias centrales, parecidas a África y a las otras zonas que engloban el tercer mundo. En general, lo que se observa en esta región es que hay intentos de industrialización de la mano de lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, concepto que lo vamos a desarrollar aplicado al caso argentino, está en las próximas clases. Todas las zonas que eran hasta ese momento dependencias coloniales formales van a sufrir sus procesos de descolonización, es decir, se van a desprender del dominio político de sus metrópolis e iniciar un proceso muy arduo, complejo, dificultoso de constitución de instituciones políticas propias, que la verdad que no fue estable, porque bueno, intentaron organizarse muchos de ellos, bajo sistemas o democráticos o comunistas socialistas, pero en realidad, con violación a las libertades públicas, derechos digamos, humanos, es decir, hay como una cuestión muy controversial en el tercer mundo en cuanto a afianzar una institucionalidad política propia, ¿sí? Entonces, yendo al primer mundo, es decir, el bloque capitalista, lo que determina ese mundo es lo que se conoce como la Edad de Oro por el gran crecimiento económico del momento, y ahí vamos a abarcar ahora como, diríamos, tres aspectos fundamentales de esa experiencia en la posguerra del mundo capitalista. Uno es cómo se produjo la hegemonía de los Estados Unidos y qué propuso Estados Unidos siendo una potencia hegemónica en ese momento. Vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las bases del crecimiento económico que evidenció ese bloque. Y por supuesto vamos a retomar la idea del estado de bienestar. Entonces, la primera cuestión es entender de alguna manera cuál fue el papel, cuál fue el rol y qué fue lo que propuso Estados Unidos, ¿sí? Porque se va a erigir, por supuesto, como la potencia hegemónica, un modelo de imitación, y además quien va a liderar la lucha contra el modelo alternativo que era el sistema comunista, ¿sí? Acá, digamos, hay como dos cuestiones muy importantes para anticipar y comenzar a entender o comprender las distintas medidas que se van a dar y que son las siguientes. Por un lado, el mundo que se construye bajo la hegemonía de los Estados Unidos después de finalizada la Segunda Guerra reporta un aprendizaje muy fuerte, positivo diría yo, de lo que había dado como consecuencia, lo que había dejado como consecuencia la Primera Guerra Mundial, que si ustedes recuerdan, básicamente tuvo como pauta la falta de colaboración, el recalcar las tintas sobre el Estado vencido que fue Alemania, con ese Tratado de Versalles que le impuso las reparaciones de guerra, todas las dificultades, porque no hubo una idea de apoyo económico o apoyo político para salir de la crisis, sino que fue casi sálvese como pueda y quien pueda, ¿no? Después de lo que había acontecido con la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso fue un aprendizaje muy, muy fuerte. Y la verdad es que las medidas que se tomaron en gran sentido tuvieron que ver con evitar esos errores cometidos a la salida de la Primera Guerra Mundial. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos acá, había una amenaza seria y real al dominio del capitalismo, porque así como se asienta y crece en este bloque del primer mundo la economía capitalista, también se expande y crece, aunque ya vamos a hablar de las debilidades del crecimiento también en ese sentido,
el bloque socialista. Entonces acá había una competencia real y concreta. Además, por la propuesta del socialismo, digamos, que era avanzar mediante revoluciones sociales, el sistema capitalista, de la mano de los Estados Unidos, tenía muchísimo la expansión del socialismo, y también por eso va a idear una serie de medidas para contener el avance del socialismo, pero también para evitar que ese modelo político, ideológico, económico del comunismo prendiera a nivel interno en las propias poblaciones del concierto capitalista. Entonces, es importante considerar estos dos aspectos, ¿sí?, para entender cómo decidió posicionarse en el mundo los Estados Unidos. Es decir, no lo hicieron a lo que voy es que no lo hicieron de puros buenos, sino que había una experiencia de desastre, de la guerra, de la primera, y un temor muy real a que avanzara el comunismo en los territorios bajo su influencia. Entonces, una de las cuestiones más importantes a destacar es que, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, se pasó por alto el tema de reparación de guerra, de que algún país tuviera que, digamos, indemnizar al resto por los gastos de la guerra, y en realidad se aplicaron políticas de crédito barato, de liberalización de la economía, pero sobre todo de ayuda económica, por supuesto, siempre al conjunto de los países alineados, ¿no?, con el dominio norteamericano. Bueno, en ese sentido y en esa línea es que surge esto que se conoce como el Plan Marshall, que en realidad fue una inyección de dinero, de donación y de créditos muy blandos de los Estados Unidos, sobre todo a los países europeos, para apoyar la reconstrucción económica de esos países, ¿sí? Entonces, a través de esta política de promoción, digamos, de ayuda económica, de concesión de préstamos y de suministros de productos básicos, se apoyó a Europa y también a Japón. Ya vamos a explicar por qué Japón entra, digamos, en el concierto del Plan Marshall, ¿no? Ese plan lo que permite es reactivar entonces la economía de las zonas fuertemente arruinadas o afectadas por la guerra. A su vez, digamos, las involucra dentro del mercado exportador de los Estados Unidos, es decir, las convierte a esos países que entran en el Plan Marshall en los clientes, ¿no? Y, bueno, proporciona bienestar, evita el comunismo, los conflictos sociales, porque en la medida en que se logra mejorar la situación económica, también disminuye la conflictividad social. Eso entonces fue uno de los elementos importantes a destacar. Hay también que señalar que se van a buscar generar instituciones que de alguna manera también solventen económicamente y permitan la recuperación económica, y es que en ese concierto, digamos, de acuerdos internacionales, es que surge la creación del Fondo Monetario Internacional, que fue un organismo destinado en sus inicios digamos, a equilibrar los problemas que generaban en la balanza de pago, la inserción del comercio de los distintos países, a mantener la estabilidad del cambio monetario internacional, y después, acompañado del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial, que, bueno, un banco que lo que va a sostener es financieramente a determinados proyectos económicos, de reactivación económica, de desarrollo social, etcétera, etcétera. Otra institución que se puede mencionar con el mismo perfil, ¿no es cierto?, de cooperación, de ayuda mutua, es la firma de el Tratado General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, que en realidad funcionó como un foro, ¿no?, donde esos países industrializados comenzaron a negociar, bueno, toda la política exterior de comercio, a establecer acuerdos entre ellos, ¿sí? Y una de las bases más importantes de ese sistema
es lo que se conoce como las conferencias o el acuerdo de Bretton Woods, que genera el sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods fue un sistema monetario que surge a partir de ese acuerdo, que tenía como base la voluntad y la capacidad, ¿no?, de los Estados Unidos de vender oro a $35 la onza cada vez que cualquier gobierno nucleado en los acuerdos de Bretton Woods exigiera ese cambio. Eso era posible, digamos, convertir en referente del esquema monetario mundial capitalista a Estados Unidos a través de Bretton Woods. Fue posible por el lugar que ocupaba este país en el concierto económico internacional, ya que reunía el 50% del PBI mundial, el 80% de las reservas de oro y el 50% de la producción industrial del mundo, ¿sí? Entonces, este sistema, que se conoce como el sistema de Bretton Woods, funcionó entre el año 44 y el año 45, y lo que lo define genéricamente es que se trató de un sistema de cambio fijo, en el cual el dólar comienza a ser la moneda convertible en oro y el patrón de referencia, ¿sí? Acá, digamos, los principales objetivos que se van a plasmar con este sistema monetario internacional de cambio fijo sujeto al oro, pero con la conversión a través del peso dólar, ¿sí?, es promover la cooperación internacional, facilitar el crecimiento del comercio, la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pago y crear una base de reserva. Como les decía recién, esto fue posible por el dominio económico que tenía Estados Unidos, que era el único país del mundo que podía realmente, y pudo durante un tiempo, no siempre, ya vamos a ver que hubo problemas en ese sentido, garantizar, digamos, la conversión de los dólares circulando en el mundo con oro a través de sus propias reservas. Entonces, en definitiva, lo que nosotros podemos observar es que a través del liderazgo de los Estados Unidos hay una reorganización económica del bloque capitalista muy colaborativa y que funciona como una línea de contención al avance del comunismo. Estados Unidos pone a disposición de ese bloque capitalista préstamos a bajo interés, subvenciones directas, asistencia tecnológica, es decir, ejerce hegemonía, pero también ayuda a los países que están sujetos a su dominio bajo el sistema capitalista. Ahora, internamente, la política de los Estados Unidos en la época de la segunda posguerra fue bastante compleja porque el temor hacia el comunismo también generó un vuelco hacia el conservadurismo y hacia un fuerte control social de las libertades ciudadanas, que para el modelo y la tradición norteamericana era muy importante, digamos. O sea, que un Estado observe la actividad privada de una persona, en Estados Unidos realmente era una cuestión bastante problemática por la tradición democrática que tenía este país. Y básicamente lo que se va a observar es que precisamente por esa idea de evitar el contagio del comunismo, comienza a haber actividades, digamos, de control. Incluso se instituye formalmente lo que se conoció como la Comisión de Actividades Anticomunistas, en donde todo ciudadano se convirtió en ciudadano sospechoso de profesar la doctrina comunista. Y bueno, se veía a rojos o líderes rojos y perseguidos tanto en los organismos de Estado, en las distintos grupos empresariales que dominaban las industrias, en las películas y en la industria cinematográfica de Hollywood, en el desarrollo del entretenimiento teatral de Broadway, digamos,
en los medios de comunicación, en las universidades, digamos, comenzó como una persecución y una especie de control a todo lo que olía a comunismo en ese momento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se puede decir que hay como una especie de retroceso de ciertas conquistas sociales, ¿no? Bueno, el afianzamiento del Estado, ¿no? Controlador de la actividad privada. Esto después también se va a extender a cada vez más, de forma más aguda, en la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo bajo la presidencia de John Kennedy. Bueno, es la época en que se sufrió, digamos, o que se dio muy fuertemente el enfrentamiento con el comunismo, la Revolución Cubana, donde hubo una actuación muy, muy fuerte de los Estados Unidos, digamos, para evitar la propagación, y en definitiva fracasó, ¿no? La política de control del avance del comunismo en la propia Cuba, de parte de Estados Unidos. A pesar de eso, digamos, del ejercicio de ese control estatal sobre la libertad personal, sobre la libertad de opinión, un sistema que se versa de altamente democrático, esta época fue una época en donde en los Estados Unidos se desataron tensiones sociales y se pusieron de manifiesto, como que se liberaron una serie de tendencias y conflictos sociales que se manifestaron, digo, abiertamente. Y entre esos, digamos, lo que se puede señalar como algunas así cuestiones bastante simbólicas de la etapa es, por un lado, la movilización de los grupos juveniles en los Estados Unidos, muchos de ellos convertidos, digamos, en fuertes defensores de las políticas de paz y por eso contestatarios de el belicismo norteamericano frente a lo que proponía Estados Unidos para detener que avanzara el comunismo a nivel internacional, ¿no es cierto? Bueno, estos grupos pacifistas que dieron origen al movimiento del hipismo, expresado culturalmente, más que nada, porque son manifestaciones culturales que se ven en la forma de vestir, en la forma de vivir, en la música, digamos, pero que en definitiva no ofrecen digamos, una confrontación de tipo armada, digamos, no son grupos armados como podrían ser los grupos comunistas en otros lugares en ese momento, pero bueno, el hipismo fue un movimiento bastante importante que subsumió a una gran parte de la generación joven en los Estados Unidos. Y el otro símbolo de esa expresión de las contradicciones sociales en este país fue el avance de los movimientos por los derechos igualitarios de las poblaciones negras que tenían derechos civiles, derechos políticos, diferentes al resto de la población blanca y que comienzan a manifestarse muy fuertemente en esta etapa, sobre todo porque comienzan a estar liderados por Luther King, que lleva, digamos, radicaliza bastante y visibiliza bastante la cuestión de la problemática racial en este país, ¿sí? Bueno, eso entonces en cuanto a lo que nosotros podemos señalar como aspectos fundamentales de quien ejerció el liderazgo en el bloque capitalista mundial en la etapa entonces de la segunda posguerra. El otro eje que yo les había planteado tiene que ver con el desarrollo digamos, económico al que están sujetos todos los países del concierto capitalista. Ese desarrollo económico está ligado a un contexto político particular, sobre todo hay un avance de los sistemas democráticos en esos países que están sujetos al capitalismo, bajo lo que se conoció como la democracia del bienestar, que se consolida en Estados Unidos, en Japón, en toda Europa occidental, pero también en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿sí?
bueno, donde se apuntala a las instituciones de tipo democrática, sobre todo por la experiencia que había dejado el fascismo, y el éxito del capitalismo asociado a ese estado de bienestar. Lo que nosotros podríamos decir es que en este momento hay un nuevo capitalismo, porque si bien las bases de ese sistema siguen funcionando, el nivel de intervención y de participación de los estados realmente genera como otro modelo, ¿no?, de funcionamiento de este sistema. Entonces, nosotros acá en este cuadrito tenemos más o menos una dinámica de cómo fue evolucionando el capitalismo mientras estaba subsumido en lo que se llamaba el liberalismo clásico, donde no había intervención del Estado en la economía, el Estado era un Estado gendarme, no había neutralidad económica y prácticamente no había, digamos, como mayor participación en distribuir la riqueza, en distribuir el crecimiento, en generar bienestar, ¿no? Bueno, a ese modelo capitalista liberal lo va a golpear sobre todo la Gran Depresión, la crisis del año 29, que pone en el escenario la necesidad de intervención del Estado, no solo en la vida económica, sino también en la vida social, y que adoptando los principios keynesianos, tiene como bases de esos instrumentos políticos la inversión y el consumo. Entonces ahí empieza a funcionar un capitalismo reformado, que tiene muchos nombres. Ustedes lo van a encontrar en la literatura como economía mixta, bueno, el estado benefactor, economía del bienestar, esta que está en este cuadrito que dice economía social de mercado, democracia del bienestar, pero que más allá de la cuestión nominativa, todos apuntan en el mismo sentido, bueno, porque se trata de un Estado que realiza inversiones públicas para reactivar la economía y asegurar el empleo, que toma transformaciones estructurales desde el punto de vista social muy importantes, como la seguridad que genera el establecer un salario mínimo, avalar y estar presente ante situaciones de desempleo mediante subsidios, pensiones, bueno, generar al trabajador la tranquilidad de que si uno se enferma, digamos, puede seguir gozando de los ingresos. Hasta ese momento no pasaba eso, algo que es tan habitual para nosotros hoy en día. Esto que ya hemos hablado, ya hemos dicho varias veces, el aumento de los impuestos, el control del sistema bancario, ¿no? Bueno, todo esto va a dar una estabilidad en la reconstrucción, va a favorecer el crecimiento rápido y hay un clima social y político que fue conservador, pero bueno, después vamos a ver qué sucede a partir de la finalización de la Guerra Fría. Ahí, digamos, hay que plantear entonces que acompaña ese modelo de Estado intervencionista una instancia de crecimiento económico basado en la producción de masa y en la sociedad de consumo. Se suceden 3 décadas, 1950, 1960 y hasta, digamos, desde en realidad 50, 60 y hasta el 70, de sostenido crecimiento económico, y eso está vinculado al afianzamiento del modelo fordista de consumo masivo, a fuertes procesos de urbanización, a la incorporación de la mujer, servicios, terciarización, bueno, todo esto que está anunciado acá, que lo vamos a explicar brevemente, ¿sí? Nosotros ya debemos conocer y tener claro que queremos señalar con el modelo fordista, que es un modelo de organización del trabajo, pero también de producción, basado en una organización científica del trabajo, por eso toma sus bases en realidad del taylorismo, en donde se divide, digamos, la propiedad de una empresa respecto de la administración de la misma, y para la administración se incorpora cuadro de profesionales dedicados exclusivamente a entender y a mejorar la administración de las empresas. También, digamos, vinculado a toda una serie de técnicas para asegurar y aumentar la productividad del trabajo,
el caso del Fordismo concretamente con la introducción de lo que se conoció como la cinta transportadora, ¿no es cierto?, que bueno, permitió que ni siquiera tuvieran que desplazarse los trabajadores para tener y practicar digamos, el acto productivo preciso que tenían que hacer en la cadena de producción de automóviles. Y también la idea de que esta producción industrializada tiene que ser de producción de bienes de consumo masivo, ¿sí? Bueno, el crecimiento económico estuvo basado en ese modelo que en la década del 20 se había instrumentado en los Estados Unidos y que ahora se extiende al resto de los países capitalistas, y que se sostuvo en eso, en la difusión de técnicas de producción masiva, se sostuvo en la posibilidad de acceso a energía a costos muy bajos, sobre todo porque fue la época de petróleo barato, y a la expansión de los mercados de consumo. Uno de los requisitos claves de este crecimiento industrial está basado en la premisa de evitar crisis de sobreproducción, como la que se había vivido en el 29, y para eso era necesario que los trabajadores se integren como consumidores de los bienes industriales producidos, digamos, y eso era factible en la medida en que hubiera un crecimiento salarial de esos sectores trabajadores, ¿sí? Entonces, en definitiva, ese fue el modelo de industrialización que se va a adoptar, asociado a esta idea de consumo masivo, porque la mayor parte de la población europea, ya la tenía la norteamericana, pero ahora se suma la europea, tiene accesos a productos que antes eran inalcanzables, ¿no? Como los autos, las heladeras, televisiones, y toda una serie de bienes del confort doméstico. Eso es factible, ese acceso es factible porque está apoyado también en un sistema de crédito accesible. Por supuesto, uno de los pilares básicos fue la mejora del ingreso de la mayor parte de la población, pero también la incentivación al consumo a través de técnicas de marketing que se vuelven muy novedosas, pero además recurrentes a partir de este momento, sobre todo apoyadas en la promoción publicitaria que comienza a haber a partir de este momento. De manera que lo que se observa es que hubo una importante liberalización de ingresos que antes se destinaban sobre todo a adquirir los bienes indispensables, necesarios, como alimentación, vestimenta, vivienda, hacia otros tipos de consumos que se expanden entonces en ese sentido. Y ahí uno de los elementos que se destaca muy fuertemente es la incorporación al mercado de un nuevo sector social, en realidad etario, que son los adolescentes y los jóvenes, con el surgimiento de esto de lo que se conoce como una cultura joven, con una indumentaria propia, música propia y por supuesto todo esto con un bombardeo publicitario muy importante, con el surgimiento de nuevos géneros musicales, como el rock, por ejemplo. En definitiva, digamos, hay un avance en ese sentido. Esto también es importante señalar que el fuerte crecimiento industrial que hubo va a expandir el sector de servicios y de terciarización de la economía. En dos sentidos fundamentales se dan estos procesos. Por un lado, la complejidad que adquiere la actividad económica incorpora toda una red de profesionales, ¿no? Por eso hablamos de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Consultores jurídicos, centros de investigación, financieras, inmobiliarias, centros arquitectónicos, que justamente incorporan a abogados, arquitectos, economistas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la otra pata de ese fenómeno de terciarización y crecimiento del área de servicios tiene que ver con la fuerte incorporación del trabajo femenino, asociado sobre todo a la producción en serie también de comidas, es decir, de las casas de comida, de lavaderos. Todo eso, por supuesto, ayudado por la simplificación de las tareas domésticas,
por las nuevas técnicas que también se incorporan en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto lleva a la consolidación de esos estados de bienestar, ¿no? Donde se conjugan estos factores, un estado presente, un sistema económico que asegura el acceso a cada vez mayor cantidad de población, a una diversidad de bienes y servicios que se multiplican y se producen aceitadamente a partir de ese momento. Es importante destacar que ahí se da el ingreso dentro de este bloque capitalista de un nuevo país, Japón, ¿sí? Que, bueno, comienza a participar de ese concierto mundial capitalista y a tener también un rol protagónico importante. Ya habíamos hablado de Japón. Japón participa en la Segunda Guerra Mundial, aliado de las potencias del eje. Por lo tanto, si uno piensa, cuando finaliza la Segunda Guerra, lo que puede decirse es que Japón es un país que pierde en la Segunda Guerra, bueno, y pierde con enormes sacrificios porque tiene que soportar las consecuencias, ¿no? de las 2 bombas atómicas que se arrojan sobre su territorio. Entonces, lo que va a acontecer es que en esa condición de país derrotado, la isla de Japón se convierte en realidad en un país ocupado por las fuerzas de Estados Unidos. La ocupación yanqui de Japón se mantiene más o menos hasta comienzo de la década de 1950, y esa ocupación genera, bueno, democratización de las instituciones, desmilitarización, reforma agraria, pero sobre todo, fíjense ustedes, en ese momento y después, va a generar un tipo de cambio competente en Japón, va a permitir el acceso al mercado mundial de bienes japoneses, va a permitir que Japón tenga ahorros en gastos militares, va a permitir que Japón pueda tener acceso a la tecnología de los Estados Unidos y también tenga acceso al mercado de consumo norteamericano. La ocupación yanqui se mantuvo hasta comienzos de la década del 50, hasta el momento, digamos, en que justamente la geopolítica en Asia se invierte por el triunfo del comunismo de la mano de Mao Zedong en China, en donde Asia comienza a ser un escenario muy fuerte de la Guerra Fría, de este enfrentamiento entre bloques capitalistas y comunistas, y entonces, si bien Estados Unidos decide frente a esa situación retirarse, ¿no? Como ocupación, sostiene a Japón como un baluarte ahí del capitalismo en el pleno territorio asiático, ¿sí? Y eso genera toda esa situación de ocupación primero, pero después de aliado de los Estados Unidos, genera un fuerte despegue económico japonés que se conoce como el milagro japonés. Básicamente, el milagro consiste en que Japón en poco tiempo logra un estándar de potencia industrializada similar a la de los otros países del concierto europeo capitalista occidental. Las claves de ese crecimiento fue la acelerada urbanización que dinamizó la economía, las altas tasas de inversión que hubo por el elevado ahorro que tenía la población, un fuertísimo y activo rol del Estado japonés, sobre todo avalando procesos de modernización productiva, de investigación tecnológica, y todos esos elementos conjugados hacen que en poco tiempo Japón se convierta en un gran exportador de bienes durables con alto valor agregado en el mercado internacional, ¿sí? Es importante destacar acá que comparte entonces ese crecimiento a través de un modelo de industrialización, pero mantiene sus pautas de, digamos, diferenciación con el modelo fordista, porque impone un modelo propio que recibe el nombre de lo que está en la filmina, el toyotismo, ¿sí? Bueno, el toyotismo lo que hace es promover un tipo de fábrica, de industria mucho más flexible, capaz de ofrecer varios modelos de un mismo producto,
es un lugar, en lugar, digamos, del trabajador masa asalariado que ofrece la cinta transportadora y el modelo fordista, lo que genera el modelo toyotista en cuanto a la organización del trabajo en las fábricas es que permite integrar a distintos equipos de trabajo capacitados en organizar sus tareas, pero también capacitados para resolver problemas que se van dando en la marcha. Es decir, hay como una organización diferente del trabajo en las fábricas, según lo que nosotros podemos apreciar. No sé si ustedes lo leen en ese sentido, a las dos imágenes estas medio caricaturescas, ¿no? Donde por un lado tenemos el modelo Ford típico en una parte, donde se dan esta producción en serie masiva de los automóviles a través de la cadena de montaje, ¿no? Con esa supervisión, o sea, el dueño, la supervisión ahí, digamos, de un agente, la individualización de las personas donde cada una se ocupa de lo suyo, de lo que tiene que hacer, si es en la goma, si es en los espejos, si es en el vidrio, etcétera, etcétera. Al modelo taylorista que está abajo, que ustedes vean que no hay esa fragmentación individual, hay varias manos en equipo, digamos, trabajando, ¿no? Sosteniendo ese proceso productivo, y por lo tanto, digamos, genera como un modelo de producción industrial alternativo. En definitiva, el toyotismo, bueno, corresponde a una revolución industrial, a una revolución de la producción industrial, es el sistema que se asocia a la industrialización japonesa. Se diferencia en el fordismo por esa idea de trabajo flexible. Creo que se puede apreciar, ¿no?, la diferencia en las dos imágenes caricaturescas. La flexibilidad que tiene el trabajador, ¿no?, en uno y otro modelo. El trabajo se da a través de la gestión y de la organización. Es un trabajo combinado que supera la mecanización y la individualización del trabajo del fordismo. Permite esa flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos de trabajo. Se basa en estímulos sociales a través del fomento del trabajo en equipo y la identificación transclase entre jefe y subalterno. Digamos, hay como una combinación de más familiaridad en ese sentido. Y también está basado en estímulos sociales a través del fomento del trabajo en equipo. Bueno, eso está repetido como idea. Una cuestión que les quería también agregar en este sentido es que una característica del trabajador del toyotismo y del modelo industrial japonés es el trabajo vitalicio, ¿no? Es decir, también es como que hay una especie de compenetración de un trabajador con una fábrica que prácticamente pasa toda su vida desde que se integra a la actividad productiva hasta que fallece en vinculación con esa fábrica. Bueno, y un elemento más que me queda por señalar respecto de aquellos que permitieron el funcionamiento y el crecimiento y la recuperación económica y el elevado nivel de vida del bloque capitalista a nivel mundial, tiene que ver con los procesos de integración económica a través de lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea. Lo cierto es que todo el proceso de reconstrucción europeo se combinó con este proceso de unificación de los países miembros de ese continente. En realidad Europa había sido un continente asolado por las guerras desde hacía muchísimo tiempo, y eso iba germinando la idea de la necesidad de formalizar una cooperación entre los distintos estados nacionales que uniera a toda la Europa, ¿no?, para fortalecerlas. Esa es un poco la idea que comenzó a surgir. Pero por supuesto, esa idea que se fue madurando con el tiempo tenía dificultades para su concreción. Estamos pensando en la generación de un ente supranacional que opere en algunas cosas por sobre los estados nacionales, y eso era difícil, sobre todo de rescindir. Es decir, ¿qué estado nacional estaba dispuesto a
ceder parte de sus funciones y su autonomía a un ente supranacional que aglutinara a todos los países europeos, a lo que se sumaba, bueno, una cuestión de quién iba a liderar eso, porque de hecho, históricamente había una fuerte rivalidad entre Gran Bretaña y Francia, cuestión que en la integración del continente europeo hasta hoy en día es bastante puntillosa, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en día, a ver, de la integración europea? La situación más actual. ¿Qué les parece? ¿Qué manejan como información en ese sentido? Bueno, hace poco tiempo se ha salido de la Comunidad Económica Europea Gran Bretaña, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, a pesar de esas dificultades, paulatinamente después de la Segunda Guerra Mundial se fue avanzando en la integración de estos países. En 1949 se crea un Consejo de Europa, integrado por varios de ellos. Después, en 1948, como consecuencia del Plan Marshall y de cómo distribuir esa ayuda económica de los Estados Unidos, se genera una organización que se conoce como la Organización para la Cooperación Económica Europea, la OECE, que bueno, avanza en el sentido de buscar la liberalización comercial de los países que entran a conformar esa comunidad. Un paso decisivo es en el año 1957, cuando se dan los conocidos tratados de Roma, y ahí se aprueba una unión aduanera, en donde con un plazo de 12 años, cada país, estado integrante, debía ir anulando los aranceles al comercio entre sí, y a la vez acuerdan aranceles aduaneros para los productos importados de países que no fueran parte de la Comunidad Europea. Y un paso decisivo fue el revés de lo que vemos hoy, que fue en 1973, cuando se integra el Reino Unido. En definitiva, digamos, la conformación de la Comunidad Económica Europea permitió la recuperación del mundo capitalista en ese continente. Bueno, hasta acá entonces las claves y las dinámicas del funcionamiento del primer mundo, del bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos en la segunda posguerra, y vamos a pasar rápidamente a hablar de la situación en el bloque comunista. ¿Sí? Bueno, este bloque, el bloque comunista, podemos decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se va a extender territorialmente, es decir, de lo que era el núcleo comunista de la Unión Soviética, se incluyen otros países de la Europa del Este, y también, digamos, se expande sobre el continente asiático, sobre todo cuando se instaura el comunismo en China. Entonces, por un lado, lo que se observa es que este bloque, digamos, en esta etapa de la posguerra, tiene un proceso de expansión territorial, es decir, el comunismo se expande a nivel territorial, se adopta en varios territorios más allá de la Unión Soviética, y tiene esos pequeños epicentros que yo les decía que no aparecían en el otro mapa, pero que se dan también en África, en América, sobre todo en Cuba. Pero por otro lado, ¿no? Por otro lado, la otra cuestión es que comienza a haber una fuerte oposición de las áreas satelitales comunistas al dominio de Moscú, digamos, ese liderazgo casi indiscutido que tuvo los Estados Unidos en el bloque capitalista no se dio de la misma manera en el bloque comunista respecto del centro, que era Moscú, y también la oposición que comienza a haber, sobre todo desde China. Entonces se puede hablar de que hay una expansión territorial, pero hay una fractura política interna en el bloque comunista a lo largo, ¿no es cierto?, de toda esta etapa. Bueno,
para la generación y la ampliación del bloque fue decisiva la participación de Rusia en la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, que es quien logra derrotar al nazismo por el lado oriental, y esto se debe, por un lado, al fuerte patriotismo de la propia población de la Unión Soviética, pero también por una política muy de fuerte terror que ejercía Stalin respecto de las propias tropas, ¿no? Si uno quería desertar o algo, inmediatamente era fusilado, deportaciones de minorías, es decir, se ejerce toda una política de fuerte terrorismo y de control, ¿no?, que le permite a Stalin dominar ese ejército y ser victorioso frente al nazismo. Cuando termina la guerra, esa política de terror no finaliza, la continúa Stalin en los campos de concentración, castigos criminales, en la represión política, en el tráfico de niños. Digamos, una situación totalitaria y de autoritarismo bastante difícil de sostener, pero que debió soportar el mundo bloqueado o agrupado, digamos, bajo la Unión Soviética. Pero bueno, como todo humano, Stalin muere en el año 1953 y a partir de ahí comienzan a haber algunas modificaciones. Por un lado, nosotros podemos decir que se construye el bloque soviético europeo, ¿sí? Ese bloque soviético europeo se asienta sobre los territorios que durante la guerra habían sido territorios de ocupación nazi y que ahora quedan bajo el influjo de Moscú. Esa zona abarca todo el este del río Elba, el norte de Grecia y el sur de Finlandia. Queda agrupado por todos estos países que ustedes tienen en la Filipina, los satélites, los aliados, hasta 1948 y los aliados hasta 1960, pero ese agrupamiento en realidad se da sobre una gran diversidad de situaciones. Digamos, hay una agrupación territorial sobre la falta de una unidad política, cultural de quienes las integran, ¿no?, al bloque soviético. Por un lado, nosotros tenemos los checos, los eslovacos, los eslovenios y los de Croacia, que habían sido parte de minorías sometidas al imperio austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. Otra región como en los Balcanes, donde estaban los serbios, los bosnios, los albanenses, que habían estado bajo el dominio del imperio otomano, y esas situaciones convivían con otros puntos del bloque soviético donde había ciudades de gran desarrollo, centros urbanos muy importantes, con importantes niveles de vida, como en Bohemia, en Polonia, en Hungría, ¿no? Bueno, sobre todo estos territorios que van a configurar el bloque de la Unión Soviética, lo que buscó Moscú es resarcir las pérdidas que había tenido de la guerra, sobre todo explotando los recursos económicos de estas regiones que quedan anexadas a su influencia, previa dominación y alineación política, es decir, previa modificación de quienes estaban en el poder, instaurando sistemas políticos totalmente aliados y sometidos a lo que se establecía en Moscú, es decir, toda una red de gobiernos comunistas que debían seguir el modelo de Moscú, ¿sí? Sin embargo, esto no fue, digamos, algo que se pudo sustentar en el tiempo, y hubo distintos grados de acatamiento. De hecho, uno de los primeros países en apartarse del yugo, entre comillas, soviético, fue Yugoslavia, que de la mano del mariscal Tito emprende todo un movimiento, incluso pide ayuda y se alía con los Estados Unidos para salirse de ese concierto de dominio soviético, ¿sí? Bueno, así funciona y así se construye entonces el área de dominación en Europa de la Unión Soviética. Otra cuestión importante a destacar es que a la muerte de Stalin comienza el proceso de desestalinización
sobre todo cuando se afianza en el poder del Partido Comunista Khrushchev en 1958, que acentúa, digamos, una política contraria a la que había marcado Stalin hasta ese momento. Por ejemplo, respecto de los bloques capitalistas, si bien no es que llega a una instancia de aproximación y de alianza, sin embargo, Khrushchev lo que plantea es que la Unión Soviética no podía seguir sosteniendo los recursos que destinaba a la Guerra Fría para descuidar las necesidades de su propia gente. Eso reduce la tensión de enfrentamiento en ese momento con el bloque capitalista, y eso también genera el abandono de una línea de la política marxista, digamos. Estos países soviéticos, sujetos por supuesto a la teoría y a la ideología marxista, es como que van generando alternativas de interpretación de la propia teoría marxista, y una de ellas era la de agudizar la expansión del socialismo a través de revoluciones proletarias en todo el mundo. Bueno, que era la que profesaba Stalin, ¿sí? Y en este momento Khrushchev es como que abandona esa vía revolucionaria, entiende que no es la única manera de expandir el comunismo, que una mejora económica también puede servir para tener mayor consenso, y que los estados directamente por vía propia, sin revolución, adoptaran el sistema. Bueno, hay una suavización en este momento del régimen de terror de Stalin. También se intenta disminuir el poder de esa burocracia industrial que había generado el régimen stalinista, y se intenta expandir la producción agrícola a través de tierras vírgenes, ¿no? También alivianando un poco la colectivización forzada y todo el control que se ejercía sobre el sector agropecuario ruso. Por otro lado, decíamos recién, el otro componente que anima la dinámica del bloque comunista en la segunda posguerra es China, porque es el país que va a afianzar el comunismo. Esto se da sobre todo porque, bueno, China es invadida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Eso genera un movimiento de resistencia a la ocupación japonesa de fuerzas propias, pero que sin embargo está nucleada con dos líneas: los llamados nacionalistas y los comunistas liderados por Mao Zedong. Cuando finaliza la guerra, bueno, y Japón se retira, ¿no es cierto?, de esa ocupación del territorio chino, se produce una guerra intestina por quién iba a dominar, si esas fuerzas nacionalistas o el comunismo, triunfando el bando comunista en 1949 y proclamando entonces a China como la República Popular China. Los nacionalistas se refugian en una parte del territorio chino, que es la isla de Formosa, hoy Taiwán, y con el apoyo de los Estados Unidos comienzan un proceso diferente de reorganización. En cuanto a la República Popular China, vuelvo a repetir que se declara en 1949, su líder, Mao Zedong, se alinea al bloque soviético, pero es un alineamiento que no estuvo exento de tensiones, ¿no? O sea, la tensión entre Pekín y de Moscú, por quien realmente tenía mayor predominio, comenzó desde los orígenes del comunismo en China. Lo que se puede marcar acá es que una de las principales diferencias que empieza a haber, digamos, si nosotros pensamos que el modelo chino es como que presenta un modelo alternativo, es que, digamos, el comunismo de Mao o el maoísmo proclama la vía revolucionaria, ¿no? Es decir, el avance del comunismo a través de revoluciones permanentes. Propone, al igual que la Unión Soviética, una industrialización rápida para dotar al país de los propios recursos. Eso se canaliza a través de la implementación del primer plan quinquenal en la República Popular China, bueno, con la construcción de enormes plantas industriales, el crecimiento de una burocracia industrial.
el crecimiento o el incremento de la producción agrícola también, pero tiene un modelo de democrático, diríamos, de orientación más democrática hacia los sectores campesinos que el que había impuesto Stalin en Rusia, ¿sí? Bueno, en definitiva, se van a ensayar, digamos, varias políticas económicas y sucesivas políticas socioculturales en China en esta etapa, que todavía puede considerarse como una etapa del afianzamiento del comunismo, por lo menos hasta el año 70, ¿no? En esta experiencia y en este ensayo que empieza a ser el mundo chino. Como una reflexión final de los problemas que generaba el modelo económico socialista comunista, tiene que ver con la forma de industrialización si la comparamos con lo que ocurría en Occidente. Es decir, la industrialización socialista de esta etapa es una industrialización que se basa sobre todo en la industria pesada, en la planificación estatal, con metas concretas, es decir, cuánto producir, cómo producir, para quién producir, de dónde sacar los recursos. O sea, no hay margen para la actuación mínima del mercado ahí en cuanto a demanda. Y la orientación fundamental son las propias industrias, es decir, se produce para generar más industria, ¿sí? Porque es una industria de base, mientras el grueso de la población mantiene niveles de ingresos muy bajos y niveles de vida también bastante precarios. Eso contrasta muy fuertemente con el modelo de industrialización que en ese momento había adaptado Occidente. Recordemos que había dicho que era un modelo de industrialización basado en la producción de bienes de alcance masivo, donde el crecimiento estaba dado en el aumento de la demanda por expansión del consumo, justamente, ¿no? Bueno, acá hay como estas dos cuestiones que se empiezan a notar y, en definitiva, ya lo vamos a ver, pero a partir de la década de 1970, 1980, ese modelo de industrialización socialista comienza, digamos, a tener sus contradicciones y sus problemáticas en cuanto a posibilidades de expansión continua, ¿no? Y bueno, y ahí Rusia va a iniciar una serie de reformas, pero eso queda pendiente entonces para la otra etapa. Bueno, aquí entonces estaríamos culminando la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si les ha quedado claro. Quedó todo claro, profe. Bueno, gracias. Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces nos encontramos el próximo miércoles, ¿de acuerdo?